en el módulo, en la presentación, hemos puesto el tema de la 251, la ley 251, el decreto 1440, que son los que aplican al tema de refugio y solicitudes de refugio a las personas con necesidades de protección internacional del Estado. Eh, Aprovechando el tema de la expositora que vamos a tener, simplemente hemos querido enfocar esto para el tema migratorio principalmente. Entonces, yo simplemente hacer una aclaración de unos 3 minutitos. A partir del año 2012, 2013, digamos, había un cambio de visión, digamos, respecto al tema sobre la movilidad humana. En 2012 nace la norma, la 251, la ley de 251, que es muy fiel, digamos, al tema de la convención que Bolivia ha firmado y ha ratificado sobre el tema de refugio. El año 2013 se crea la ley 370 de migración, que reemplaza el decreto supremo 24423 por aspectos como los que voy a mencionar en este momento. Por decir, el artículo 5 de este decreto supremo, que era el documento, era el instrumento normativo que regularizaba o que regulaba todo el tema migratorio, establecía que se entiende por inmigrante al extranjero, industrial, agricultor, inversionista en empresas de producción o comercio de exportación, profesor de artes, ciencias u oficio o que realice cualquier actividad de utilidad social, no mayor de 45 años, que no adolezca de enfermedades infectocontagiosas y no está comprendido en las causales de inadmisión previstas en este decreto supremo. Por decir, el tema del objeto de ese decreto supremo 24423 era el que acabo de leerles. Entonces, de hecho, era extremadamente limitativo respecto al tema de un acogimiento del país con relación a los migrantes. Por decir, el tema del artículo 44 establecía que la permanencia o la recatoria podrá ser cancelada, en algunos de los casos lo voy a leer, cuando el extranjero se inmiscuye en asuntos de política interna o de dirección sindical. O sea, entendemos nosotros que trabajamos con derechos humanos que son muy fuertes, digamos, estas prohibiciones. O cuando realice actividades contrarias a la moral pública que afecten la salud física o mental de la comunidad. O sea, criterios como estos, que son muy subjetivos, daban la posibilidad de generar cancelaciones de permanencias o el tema de expulsiones, entre muchas otras cosas. Entonces, para este módulo me he permitido invitar a la doctora María Eugenia Smith, que a mi punto de vista, ella me ha mandado un poquito de la aclaración de su currículum. Les voy a leer. La doctora María Eugenia Smith, abogada especialista en el derecho migratorio, anteriormente en el cargo de jefa nacional de extranjería y pasaportes de la Dirección General de Migración, desde la gestión 2012 hasta la gestión 2016. Yo creo que nos queda muy corto el tema de esta denominación. Entonces, gracias María Eugenia. Creo que tenemos el privilegio de estar con una de las profesionales en Bolivia que conoce más sobre el tema migratorio. Ella ha sido parte de la reforma de la ley migratoria, del decreto, de los reglamentos. Entonces, nos va a nutrir mucho el tema de tu participación, querida María Eugenia. Y sin más preámbulos, te doy pie. Muchas gracias. Doctor Aldo, muchísimas gracias por la presentación. Saludo a todos los presentes en este curso. Yo les voy a hablar sobre el módulo 3, que está referido a la normativa nacional sobre movilidad humana. Como lo dice bien Aldo, yo he estado en la construcción básicamente de toda la norma madre migratoria a partir de la ley 370, su reglamentación y también los manuales de procedimientos. En su época he aportado a mi país con mi granito de arena siendo servidora pública, sé lo que es. Bueno, yo ahora estoy del otro lado del barco, haciendo un asesoramiento corporativo migratorio ya a empresas extranjeras y otro tipo de personas que requieren este servicio, ¿no? Bueno, si podemos comenzar con la presentación, doctor, por favor le pediría. Y si le das un touch más para ver el título. Ok, Mau, perdón. Una cosita más. En el marco de la metodología que hemos escogido para este tema de esta presentación, lo que me pidió la doctora Smith es que
corramos con el tema de su exposición en general y al final de la exposición entraríamos a la parte de preguntas, por favor. Entonces utilizaremos esa metodología. Nada más, Mauricio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, considerando la pirámide, en este caso pirámide normativa boliviana, tendríamos que hablar primeramente y obviamente sobre la constitución política del Estado. Ya les han facilitado, me imagino, todo el material sobre este módulo, que ustedes lo tienen que leer y estudiar, me imagino, luego para las evaluaciones correspondientes, pero aquí yo voy a dar pantallazos sobre los artículos y cuál es su importancia y el enlace que tiene con la normativa migratoria, más que todo. Aquí estamos hablando del artículo 14, parágrafos quinto y sexto, que habla prácticamente sobre la aplicabilidad normativa. En todos los países, usualmente, siempre en sus constituciones, establecen que todas sus leyes son aplicables tanto a personas bolivianas como a personas extranjeras. Entonces, esto también habla mucho sobre la inclusión, ¿verdad? La inclusión en cuanto a la legislación que se va a dar. Luego hablamos del artículo 29, que está relacionado al reconocimiento del derecho de asilo y refugio, que creo que ya lo han visto en otro módulo esto a grandes rasgos, que no es muy importante hablar de ello. Aquí hay un artículo que no está en la diapositiva, que es el artículo 21, que sí me parece muy importante, específicamente el numeral 7, porque establece que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país. Entonces, esta yo creo que llega a ser una norma macro muy importante que establece las reglas del juego para que luego, posteriormente, ya con la ley de migración y su reglamento, se vayan zanjando ciertas condiciones para el ingreso de personas extranjeras, dependiendo obviamente de su nacionalidad, cosa que les abre la puerta a poder ingresar a Bolivia con una visa o no, que eso ya lo vamos a ver más adelante, y poder aplicar posteriormente, si es que ellos desean residir ya en nuestro país, a una permanencia temporal y posteriormente una definitiva. Luego tenemos el artículo 142 de la Constitución Política del Estado, que nos habla sobre las reglas genéricas de la naturalización de las personas extranjeras. Y aunque ustedes no crean, hay muchas personas, especialmente las mayores que han venido a migrar hace muchos años atrás, que antes no tenían reglas muy claras respecto a cómo poder adquirir la nacionalidad boliviana. Posteriormente, ya con los años, con esta nueva constitución y la ley 370, se han ido zanjando estos aspectos y se han ido poniendo condicionantes mucho más claras para que estas personas puedan adquirir la nacionalidad boliviana. En este artículo se habla de que las personas extranjeras, como regla genérica, pueden adquirir la nacionalidad boliviana si es que han cumplido con más de 3 años con residencia ininterrumpida. Y el plazo se reduciría a 2 en el caso de que exista algún vínculo familiar al tener una esposa o esposo boliviano o hijos bolivianos. Pero esto ya lo vamos a ver un poco más a fondo más adelante. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar más que todo del marco constitucional de lo que es el tema de migración, sobre más que todo las entidades competentes sobre el tema migratorio. En primera instancia tenemos al Consejo Nacional de Migración, que está compuesto por representantes tanto del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo. Este consejo es muy importante porque al margen de analizar determinadas políticas públicas en el área migratoria, también analizan el tema referido al refugio, que es muy importante, ¿no? Luego tendríamos a la Secretaría de Técnica, que llegaría a ser la máxima instancia de la Dirección General de Migración, que es la directora o director de migración en este caso. Y finalmente, analizar o establecer que la Dirección General de Migración es un órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio de Gobierno. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los derechos consignados en la Ley 370. El primero, que está referido a la migración sobre la base de los principios de igualdad y universalidad y reciprocidad.
a la salud, a los derechos sexuales reproductivos, a un hábitat de vivienda adecuada, al trabajo y la seguridad social. En este caso, este derecho estaría totalmente relacionado con los requisitos que tiene que cumplir una persona extranjera que ha venido a trabajar a Bolivia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona extranjera, muy independientemente de su nacionalidad o cómo haya ingresado a Bolivia, que quiera trabajar en Bolivia, puede aplicar a una permanencia temporal, ya sea de 1, 2 o 3 años, dependiendo de la actividad que vaya realizando, ¿no? Si es un empleado, tendrá que presentar un contrato de trabajo visado por el Ministerio de Trabajo. Si es un consultor, tendrá que presentar a Migración un contrato de prestación de servicios con el debido reconocimiento de firmas y rúbricas. Y si es independiente, tendrá que presentar una declaración jurada de la actividad que realiza y que establezca más que todo que él es solvente económico, ¿no? Entonces, desde esta parte de los derechos consignados en la Ley 370, ya se van fijando aspectos genéricos que posteriormente con la reglamentación en el área migratoria se vuelven específicos. Luego tenemos el acceso a la enseñanza básica y superior. Este aspecto también es muy importante porque está enlazado con otros artículos que le permiten al estudiante o le otorgan un plazo de 6 meses para que pueda regularizar sus papeles migratorios y presentarlos a la entidad de estudio, específicamente con el objeto de no vulnerar el derecho al estudio, ¿no? Luego tenemos el derecho a la petición individual o colectiva, oral o escrita, que es muy importante porque justamente con este derecho es que se basan en todas las peticiones que tienen las personas extranjeras en el caso de que sientan que se les ha vulnerado algún derecho dentro del proceso que ellos participan para poder obtener una permanencia, para poder tener en realidad una condición migratoria legal en Bolivia. La siguiente, por favor. Luego hablamos del derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano. Este derecho, si bien es amplio, obviamente de acuerdo a la ley, pero tiene ciertas restricciones normativas. Por ejemplo, en el caso de los residentes temporales, estos no se pueden ausentar de Bolivia más de 90 días continuos o discontinuos dentro de un año calendario. En el caso de que lo hagan, la sanción es la cancelación de su permanencia temporal. Si estos son residentes permanentes, ellos no pueden ausentarse más de Bolivia por un periodo de 2 años. Y en el caso de que lo hagan, obviamente la sanción es la cancelación de su permanencia. Luego tenemos el derecho a la reunificación familiar con padres, cónyuges, hijos dependientes o hijos mayores con discapacidad. Ese derecho es muy importante porque la base es el vínculo familiar que se quiere precautelar para que no sea roto, y menos aún por una salida obligatoria o cualquier otra forma, porque la normativa migratoria en cuanto al tema de salidas obligatorias también pone como excepción a la reunificación familiar, ¿no? Que no se puede dar una salida obligatoria si una persona extranjera tiene su familia constituida en Bolivia. Luego hablamos del derecho a sufragar en las elecciones municipales conforme a normativa específica. Siguiente diapositiva, doctor. A pedir y recibir refugio, a la libertad de pensamiento, espiritualidad, libertad de culto, a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones, acceder a la información conforme ley, que eso también es muy importante para la entidad que ustedes representan, porque lamentablemente tal vez muchas quejas que se presentan a la Defensoría del Pueblo son lamentablemente por falta de información y de correcta información a partir de algunos sectores públicos, ¿no? Y aquí vemos también otro derecho que es a establecer y formar parte de asociaciones. La siguiente, por favor. Bueno, y finalmente vemos como un derecho muy importante a que se prevenga la violencia de género y situaciones de vulnerabilidad que pueda sufrir la mujer en su condición de migrante. Este tema es muy importante porque lamentablemente existen temas relacionados a la trata de personas, específicamente con mujeres que son más vulnerables, que obviamente esto hace que la violencia de género y las situaciones de vulnerabilidad, siendo una persona mujer, emigrante, por
ejemplo, en el caso de, que digo, algunas venezolanas o paraguayas que las contratan en algún centro para que presten cierto tipo de servicio sexual, no está totalmente protegido para ellas específicamente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hemos visto un pantallazo de los derechos de las personas extranjeras. Ahora vamos a hablar de los deberes, y los deberes también están relacionados con las reglas que pone la Ley 370 de Migración y el Decreto Supremo 24423 como su reglamento, para que la persona extranjera que esté aquí en Bolivia se encuentre en una condición legal migratoria, ¿no? Uno de los deberes es cumplir con las condiciones que el Estado exige para el ingreso, tránsito, permanencia y salida de Bolivia. Al hablar de ingreso, ¿qué quiere decir? Que obviamente una persona extranjera que quiere ingresar a Bolivia lo tiene que hacer por un puesto de control migratorio autorizado, ya sea este aéreo o terrestre, pero sí tiene que hacer la migración, ¿no? Él presentará su pasaporte o en su defecto, si es una persona que forma parte del Mercosur, que es latinoamericana, su DNI, y acción para que el Estado registre su ingreso a Bolivia. Posteriormente, esta persona, si está como turista, estará cierto tiempo determinado por ley, que ya lo vamos a ver más adelante, que son 30 días prorrogables por 2 periodos hasta 90 días. Y en el caso de que sea por algún otro motivo, que no sea el turismo, por ejemplo, el estudio o el trabajo o la salud o la familia, ya esta persona hará su trámite de permanencia temporal de 1, 2 o 3 años. Aquí vemos un tema de flexibilidad de la normativa migratoria que antes no existía en el decreto que el doctor ha mencionado, ¿no? Que era muy cerrado, no era flexible y y más que todo no respetaba los derechos de las personas extranjeras. En cambio, ahora en esta normativa respecto al ingreso, tránsito y permanencia de las personas extranjeras, se ha tratado de que exista mucha flexibilidad y que esta flexibilidad normativa se acomode a la actividad que realiza la persona extranjera. Luego hablamos como deber el mantener vigente la autorización de permanencia en el país. Esto es muy importante. Aquí les voy a hablar de casos puntuales que vemos en la vida real, porque en realidad eso es lo que ustedes van a ver más que todo en la defensoría, ¿no? Casos de la vida real donde se acerca la persona extranjera o la boliviana y presenta una nota señalando que se le ha vulnerado algún tipo de derecho. En este caso, lamentablemente por la pandemia han habido muchos problemas, específicamente de estudiantes brasileros que estudian medicina en Santa Cruz, que es una gran cantidad de estudiantes brasileros, que ellos tenían una residencia temporal de 2 años en el marco del acuerdo Mercosur, que está Brasil dentro de este acuerdo. Y bueno, por el tema de pandemia, el COVID-19, se fueron a su país, luego pasaron esos 2 años de su permanencia, no pudieron regularizar a tiempo su residencia, porque luego de la permanencia temporal de 2 años puedes acceder a una permanencia permanente Mercosur. Bueno, y que lamentablemente por ciertos motivos de la pandemia no lo han podido hacer. Más bien este tema ha sido regulado, si quieren ustedes, por la Dirección General de Migración de alguna forma, para que ellos puedan exponer y aclarar y acreditar que estaban fuera por la pandemia, para que no se sientan en una condición migratoria irregular. Luego tenemos como deber el mantener vigente la autorización, no, esa es la que ya hemos visto, presentar a las autoridades competentes los documentos de identidad y de viaje. Aquí esto también se relaciona con el tema de los permisos de menores. En el caso de las personas extranjeras que ya son residentes, que no están como turistas en Bolivia, que ya tienen una permanencia temporal, ya sea por trabajo. Por ejemplo, el esposo se vino a trabajar aquí a Bolivia con toda la familia, una empresa, hicieron el trámite ante migración de sus permanencias temporales. Al ser ya residentes temporales, para salir de Bolivia, si no están acompañados con uno de los papás, se tiene que hacer el permiso del menor. Entonces, esta información es muy importante también para que ustedes la puedan socializar, aunque sea de forma genérica, a las personas que así se los pregunten, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. El cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social, esto más que todo va al tema enfocado de personas extranjeras que quieren abrir más que todo empresas en Bolivia.
que también tienen que cumplir, al igual que los bolivianos, con esta normativa tributaria y de seguridad social. También cumplir con el pago de valores para trámites migratorios y multas cuando esto corresponda. En cuanto al tema de multas, cuando una persona se encuentra en condición migratoria irregular, la multa por día es alrededor de 29 bolivianos, porque las multas están en UFBs, pero ese más o menos es el tipo de cambio a bolivianos. Se pueden dar dos casos en los que una persona, bueno, dos casos genéricos en realidad, los que son más usuales, en los que una persona extranjera está en condición migratoria irregular. El primero es que cuando ingresan como turistas y tienen 30 días y no hacen las ampliaciones respectivas en las oficinas de migración, les corren las multas respectivas. Y el segundo es que cuando ya son residentes temporales y se les ha pasado la fecha de la vigencia de su temporalidad, bueno, es que también se encuentran en condición migratoria irregular hasta que puedan reunir todos los documentos que les pide migración para poder tener otra vez una permanencia, ¿no? Presentarse ante autoridad migratoria, solicitud escrita y en el plazo fijado por la misma. La siguiente diapositiva, doctor. Luego tenemos como deberes respetar los símbolos patrios, normas y procedimientos propios y tradiciones, aspectos socioculturales y religiosos en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuidar a la madre tierra, el medio ambiente y la biodiversidad y los recursos naturales. Que eso es ya más genérico, ¿no? No solo para extranjeros bolivianos, sino también para extranjeros. Luego tenemos como deber el informar a la autoridad competente el cambio de domicilio u otra relevante en el momento de la renovación u obtención de documentos migratorios. La siguiente, por favor. Bueno, ya habríamos concluido con los deberes que tienen las personas extranjeras y este tema de las garantías que también está establecido en la ley de 370 es muy importante porque les habla de la protección que les otorga desde la Constitución Política del Estado todo este ordenamiento jurídico a la persona migrante extranjera, ¿no? Las organizaciones de defensa de los inmigrantes, en este caso constituidas legalmente en Bolivia y registradas en la Dirección General de Migración, coadyuvarán en el resguardo de los derechos de los inmigrantes. La persona migrante extranjera tiene derecho a la asistencia de un intérprete en el caso de que no hable lengua con la que se lo juzga. Eso sería muy importante que se cumpla, pero creo que en la realidad es solamente una teoría, ¿no? La siguiente, por favor, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar de las visas. Eh, para hablar de las visas, también tendríamos que hablar sobre la clasificación de los países, ¿no? Depende mucho de la nacionalidad de las personas y del país del que provengan. Si provienen del país que está clasificado con el grupo 1, las personas extranjeras que provengan de ese país, por ejemplo, en el caso de Mercosur, todos los países latinoamericanos, no se requiere de una visa para ingresar a Bolivia. Pero si la persona migrante extranjera corresponde al grupo de países número Querida Mauge, no te escuchamos. Creo que hay un problema con el tema de tu sonido. 2, sí se necesita una visa. Pertenecen al grupo 3. Aparte de la emisión de la visa, se requiere una previa autorización de migración y una verificación de que esta persona cumpla los requisitos, ¿no? Relaciones exteriores a través de sus embajadas o consulados, dependiendo de la afluencia de personas bolivianas que vivan en un determinado país. Por ejemplo, sabemos que la que español es mucho más dinámica, hay mucha más gente que no sé, una representación consular en Suiza, por ejemplo, ¿no? De Bolivia. Entonces, este tipo de visas se adecuan al tipo de actividad que vaya a realizar la persona extranjera. Por ejemplo, en el caso de que sean diplomáticos, se les otorga la visa diplomática. En el caso de que vengan en una misión oficial, una visa oficial. En el caso de que estén en tránsito, por ejemplo, que solamente estén en el aeropuerto para pasar, en el aeropuerto de Bolivia, lo correcto sería que les otorguen una visa de tránsito. Luego tenemos la visa de estudiante, que es para personas que desean estudiar, ya sea en colegios, a nivel primario, secundario o a nivel ya más académico en las universidades.
Tenemos las visas de objeto determinado por trabajo, salud, familia. Y aquí hablamos de una visa que, bueno, su denominación antes era visa y con el nuevo cambio que ha habido a la ley 370 es una autorización de ingreso que puede emitir migración en los puestos de control migratorio, otorgando algo similar a la visa de turismo, pero con otra denominación, ¿no? Y obviamente dependiendo del grupo de países. Entonces, más que todo, en general, estas visas son competencia de las representaciones consulares en el exterior y migración aquí ya en Bolivia, en los puestos de control migratorio del aeropuerto o en los puestos de control migratorio fronterizos terrestres, como por ejemplo Desaguadero, sí están facultados también a emitir una autorización de ingreso por turismo a personas extranjeras. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, aquí como ya les había hablado, esta autorización de ingreso por turismo y visita que emite Migración es una excepcionalidad a la regla, que es la emisión de visas por parte de las representaciones consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las permanencias. Las permanencias se estrés por su temporalidad. Las transitorias, que llegan a ser hasta 180, entre 30, 90 y 180 días, las temporales que pueden ser por 1, 2 o 3 años, y las definitivas que, como su nombre lo indica, son definitivas. En el caso de las transitorias, se pueden emitir unas por turismo o visita, por estudio, trabajo, salud, familia y tránsito. Las temporales pueden ser por estudio, trabajo, salud, familia. Y también aquí me gustaría hablar mucho sobre el tema del acuerdo de residencia Mercosur, que te facilita directamente a poder obtener una permanencia temporal de 2 años, y el acuerdo bilateral de Bolivia-Argentina, que también argentino pueda llegar a Bolivia, se puede acoger a este acuerdo, donde los requisitos, tanto en el Mercosur como en el acuerdo bilateral Bolivia-Argentina, son más genéricos y no tan específicos como en el régimen migratorio interno. ¿Esto qué quiere decir? Que no, una persona de nacionalidad francesa, por ejemplo, no va a presentar la misma documentación para poder obtener una permanencia que una persona de nacionalidad brasilera. Una persona de nacionalidad brasilera se puede acoger directamente al acuerdo de residencia Mercosur, presentando como único requisito su certificado de carencia de antecedentes penales y policiales que esté debidamente legalizado o apostillado, su pasaporte vigente, su documento de identidad nacional, identidad, su DNI vigente, y nada más, ¿no? En cambio, en el caso de, por ejemplo, una persona francesa, tenemos que tiene que presentar médico emitido por la instancia competente aquí en Bolivia, tiene que presentar un certificado de carencia de antecedentes penales, que quiere decir que no tenga procesos judiciales penales en su contra, que esto es emitido por el Consejo de la Judicatura. Luego tenemos que tiene que presentar un certificado de carencia de antecedentes criminales, que es el de la FELC-CC, un certificado de carencia de narcóticos, que es el de la FELC-N, y como cherry del helado tenemos el certificado de Interpol, que sin los otros anteriores tampoco lo puede hacer, ¿no? Aparte de ello, tiene que justificar qué actividad va a realizar en Bolivia. Por ejemplo, en el caso de que sea por trabajo, tendrá que presentar su contrato de trabajo, además de todos los documentos que respalden la existencia de esta empresa, ¿no? Entonces aquí vemos que el tema del Mercosur y de los acuerdos, si quieren ustedes, en relación al régimen migratorio interno como para otros países, ¿no? Y luego en cuanto a las permanencias también pueden ser por trabajo, familia, en este caso también se les otorga una permanencia indefinida a la persona que tiene la condición de refugio. Y también por el Mercosur y el acuerdo bilateral existe una posibilidad de que estas personas luego de 2 años de haber tenido la temporal ya pueden aplicar a la permanente. En cambio, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de esta persona de nacionalidad francesa, esta persona de 3 años en Bolivia para poder aplicar a una permanencia definitiva. Doctor, ¿me quería decir algo?
¿Aló? No sé si están con el mismo problema, pero yo te escucho en algunas partes, bueno, no fundamentales, pero un poquito entrecortada. No sé si es un problema de mi Sí, computadora. Entonces, si sí, evidentemente no se escucha. hay un tema de un poquito, la señal está fallando. No sé si es el tema de, no, si es un tema de ubicación o algo así. Pero si se Eh, puede subsanar eso, querida doctora, le ¿Ahora me escuchan agradecería. mejor? Sí, yo te escucho bien. Voy a tratar de acercarme un poco más al micrófono. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, yo te escucho tranquilo, no sé los demás. Una opinión más, por favor. Sí, está bien, doctor. Ok, continuamos, por Podemos favor. pasar Sí, se a la escucha, se escucha, se podemos escucha. pasar a la siguiente diapositiva. Dale, Mao, que te Pasamos escucho. a la siguiente diapositiva, ¿Cómo no? doctor. Bueno, la norma migratoria también nos habla sobre las causales de salida obligatoria. Esto más que todo es cuando una persona extranjera infringe la normativa migratoria. ¿Eso qué quiere decir? Que ha ingresado por un puesto, que ha ingresado a Bolivia y no ha hecho la migración, es decir, lo ha hecho, por ejemplo, pasando el desaguadero, pero no el puesto de control migratorio, o que ha salido de Bolivia también evadiendo el control migratorio, ¿no? Otra causal de salida obligatoria es que por alguna razón la persona no esté en una condición migratoria regulada por la Dirección General de Migración. Por ejemplo, en el caso de algún turista que se le hayan sobrepasado los 90 días o alguna persona que haya tenido anencia transitoria o temporal y luego no haya aplicado a la definitiva en los tiempos que prevé la normativa migratoria. Luego también tenemos como causales de salida obligatoria a la condena sin rehabilitación por ciertos delitos específicos, que son como por ejemplo el de lesa humanidad, trata y tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, sustancias controladas, genocidio, crímenes de guerra y terrorismo. Otra causal es haber sido pasible a la salida obligatoria temporal, eludir los controles migratorios, y presentar documentos falsos o adulterados para haber obtenido, en este caso, algún tipo de permanencia en migración. La siguiente, por favor. Sí. Pero si podría acercarse un poquito más, la última parte ha sonado muy bajito. O sea, sí, sí se escuchó, pero muy bajito. Por favor, gracias. ¿Ahora está mejor? Mejor. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar más que todo de la naturalización. Una persona extranjera que desea naturalizarse en Bolivia y obtener la nacionalidad boliviana, más que todo es porque ya ha constituido una familia en Bolivia o que realmente su actividad ya se ha dado de una forma definitiva en cuanto al aspecto laboral en Bolivia. Una de las causales es por la permanencia de más de 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona extranjera que tiene una permanencia temporal de 2 y luego una de 1 o una directamente de 3 años y un poco más, puede adquirir la nacionalidad boliviana. Es muy importante que estos años sean continuos y no hayan pausas en cuanto a la continuidad, ¿no es cierto? Doctor, si me podría poner la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego otra de las causales para poder adquirir la naturalización es que la persona extranjera tenga hija o hijo boliviano y la temporalidad de los años continuos en Bolivia se reduciría a 2. Y finalmente, por tener cónyuge boliviana o boliviano, que también estos años se reducirían a 2. Ahora, aquí hay que enmarcar algún aspecto bastante importante, porque hay personas que creen que estando en Bolivia, sin hacer su trámite de permanencia ante la Dirección General de Migración, y que se han casado con bolivianos, por ejemplo, ya tienen el derecho de naturalizarse. No es así, porque la Constitución Política del Estado y la ley migratoria te dicen que tiene que ser bajo la supervisión legal del Estado esta temporalidad de año.
¿Eso qué quiere decir? Que la persona tiene que apersonarse a las oficinas de migración, hacer su trámite de permanencia, ya sea de 3 años o de 2, para poder luego de ese tiempo aplicar a una naturalización. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura y competencias de la Dirección General de Migración, que es un aspecto bastante importante, y sobre qué es lo que resuelven y qué competencias tienen para hacer. En esta diapositiva vemos una pirámide donde tenemos primero a la Dirección General de Migración como una oficina nacional y central que tiene todas las atribuciones como las de conceder, anular, cancelar y prorrogar permanencias, ya sean transitorias, temporales de 1 año o permanencias temporales de 2 y 3 años, permanencias definitivas, extender pasaportes. Es decir, la Dirección General de Migración en cuanto a sus competencias es la que tiene la mayor cantidad de competencias, al ser el eje central. Luego tenemos a las administraciones departamentales que si bien pueden conceder permanencias transitorias y temporales de 1 año, solamente pueden dar el inicio y registro a trámites de permanencias de 2 y 3 a la Oficina Nacional y también tienen la potestad de extender pasaporte. Y como tercera competencia tendríamos a las oficinas regionales que solamente tienen la potestad de conceder permanencias transitorias y autorizar el registro de trámites migratorios para permanencias temporales. Entonces aquí vemos que desde el principio hasta el final las competencias se van cerrando, más que todo para realizar un tema de fiscalización a todos los órganos que son parte, en este caso, de la Dirección General de Migración. La siguiente, por favor. Bueno, como les había hablado antes sobre los grupos de países, esto es muy importante para analizar si la persona extranjera requiere o no de visa para ingresar a Bolivia. Habíamos hablado que el grupo 1, si perteneces al grupo 1, no requieres visa. Si perteneces al grupo 2, sí requieres visa, que es una visa consular de ingreso por turismo o visita, o también la autorización de ingreso que emite la Dirección General de Migración. Y si son del grupo 3, se requiere visa consular de ingreso por turismo y visita, y adicionalmente se tiene que hacer una previa verificación de requisitos de la visa. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los documentos supletorios. La norma establece que la Dirección General de Migración, según sea el caso, puede solicitar requisitos supletorios a los establecidos para la otorgación de permanencias transitorias, temporales, definitivas y para los trámites de naturalización. Usualmente estos documentos supletorios, más que todo, son utilizados por personas extranjeras que desean naturalizarse, por ejemplo, los hindúes. Existe una gran comunidad de hindúes en la ciudad de Santa Cruz, que ya tienen esposa boliviana, hijos bolivianos, pero al carecer de una representación consular de India, por ejemplo, aquí en Bolivia, no tienen la posibilidad de poder hacer traducir su documento y tampoco de legalizarlo. Entonces, ellos tienen la posibilidad, por ejemplo, de presentar su documento traducido por alguna institución acreditada, como es, por ejemplo, la UNSA, en cuanto a su carrera de idiomas, o la Universidad Gabriel René Moreno, también en cuanto a su carrera de idiomas, que pueda traducir este certificado de inglés al español y luego presentarlo a la Dirección General de Migración para que a través de una resolución administrativa se pueda autorizar la presentación de este documento supletorio. La siguiente, por favor. Bueno, la ley 370 también nos habla sobre las causales de condonación de multa, porque a veces una persona extranjera se acerca a migración y dice, señor, yo no tengo plata para pagar la multa, por favor, quiero que me condone. Estos requisitos son muy específicos, no son susceptibles a interpretación, excepto en el último inciso, que los vamos a leer uno por uno. El primero dice, por enfermedad y o discapacidad física o mental comprobada. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta persona realmente está enferma o tiene alguna discapacidad física o mental, tendrá que acreditarla con un certificado médico correspondiente. Luego tenemos la insolvencia económica que imposibilita la regularización migratoria de niños, niñas y adolescentes, que también esto va enlazado de un informe de una trabajadora social, más que todo.
en caso de niños que no tengan los padres no tengan el sustento ni el dinero para poderlos regularizar. Luego, la salida obligatoria, temporal o definitiva, la privación de libertad de personas extranjeras durante el tiempo de su detención. ¿Qué quiere decir? Que todo el periodo que están en la cárcel, migración no les tiene que cobrar las multas, ¿no? Entonces, esa solicitud de condonación tendría que ser presentada y avalada con documentos que acrediten que esa persona ha estado privada de libertad. Y finalmente el inciso E, que yo considero que sí sería susceptible a interpretación porque se refiere a cuando la persona incurre en infracción por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Entonces este inciso te abre como un abanico de posibilidades que se enmarquen en la fuerza mayor o en el caso fortuito, que obviamente también tienen que ser documentadas, comprobadas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Decreto Supremo 4576, que justamente está en todas, existe una temporalidad hasta el 24 de agosto de este año para que las personas migrantes extranjeras en condición migratoria irregular puedan acogerse a esta amnistía, en realidad, ¿no? Esto posibilita la regularización migratoria por 2 años. Te dan una permanencia temporal por 2 años y te exoneran del pago de las multas por irregularidad. Aplica a todas las personas que hasta el 24 de agosto de 2021 hubieran ingresado o se encuentren en territorio boliviano de manera irregular o hubieran sido sujetas a salida obligatoria hasta el 22 de marzo de 2021. Entonces ahí te cierra, ¿no? Se ponen realmente todas las reglas del juego para ver si una persona extranjera aplica o no a esta regularización. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos los requisitos. En cuanto al inciso B, por ejemplo, han tratado de ser bastante flexibles en cuanto a la presentación de los documentos que tenga la persona, porque te dice cualquiera de los documentos originales que demuestren la identidad del solicitante. Entonces, en este caso, puede ser el pasaporte con el que cuente, que no es necesario que esté vigente, o en su defecto puede ser un documento nacional de identidad o cédula de identidad con la que cuente, o un certificado de nacionalidad. Y también les piden el certificado del REHAB a los mayores de 18 años. La siguiente, por favor. El certificado de Interpol, que establezca la carencia de antecedentes policiales internacionales. Una declaración jurada que establezca la fecha de ingreso al país en el caso de que esta persona migrante lo haya hecho por un puesto irregular y no lo haya hecho por los puestos de control migratorio habilitados. Y una declaración jurada que establezca los medios de vida y la actividad que va a realizar. Y más que todo, el precio, que es bastante accesible, que son 450 USDs, el tipo de cambio llegaría a ser más o menos el doble y un poco más en boliviano. La siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar con los casos, yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda respecto a todo lo que hemos hablado de la ley de migración, de la Constitución Política del Estado, ya para pasar a este punto que es un poco más práctico, ¿no? Perfecto, Mauge. Mira, viendo el tema de tu exposición, quería hacerte un comentario antes de entrar a los casos específicos. Justamente yo le pedí a la doctora Smith que nos comente un poco de su experiencia, porque claro, nosotros vemos día a día el tema de casos que tienen particularidades específicas en el tema de migración. Entonces, la participación o el comentario de una persona tan especialista en este tema nos va a servir mucho. Pero comentarte una cuestión, mira, el tema del decreto 4576, que lo vemos como una medida muy momentánea, digamos, principalmente para la regularización de personas venezolanas, porque en verdad es complejo el tema de la situación de venezolanos. Normalmente no cuentan con el tema de los documentos que les permita hacer un viaje válido y vigente, evaden el tema de fronteras y los niños no pueden tener sus documentos de identidad o el tema de sus pasaportes o carnets, digamos, hasta los 9 años de edad.
solamente cuentan con un certificado de nacimiento, y tú sabes que el certificado de nacimiento no es un documento de viaje. Entonces, lo que se ha pedido, digamos, o lo que se ha tratado, tú eres parte también de los procesos de los dos procesos de regularización migratoria previos a este decreto 4576, pero se genera mucha dificultad en esto. El tema de Interpol a mí me parece bastante chistoso. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de obtener un certificado Interpol? El asegurar que la persona no ha cometido delitos o no está siendo buscada en el exterior. Exactamente, pero en la práctica o en la cancha, como diríamos, en Interpol te piden un chorizo de requisitos porque tienes que presentar el REHAP, tienes que presentar el certificado de la FELC-CC, tienes que presentar el certificado de la FELC-N. Si eres inquilino, tienes que presentar tu contrato de alquiler, fotocopia de la última factura de agua o luz, fotocopia de la cédula del propietario del inmueble. Y si no tienes contrato de alquiler, tienes que acreditar que eres el propietario del inmueble. Entonces, Exacto, imagínate tú, estos chicos venezolanos que ni siquiera alquilan un departamento, sino cuartitos para vivir o en el alto, qué sé yo. ¿Tú crees que el dueño de casa les va a proporcionar estos documentos? no, porque también por normativa migratoria tendrían que ser sancionados estos dueños de casa por alquilar a personas irregulares, digamos. No, pero lo que me oye es que es inaudito, y esto compartirlo con todas las oficinas a nivel nacional porque tienen esos problemas. O sea, tú que quieres corroborar que la persona no ha cometido delitos o no está siendo buscada internacionalmente, ¿de qué te sirve presentar el tema de un certificado de antecedentes policiales en Bolivia? ¿Qué Claro, yo te digo, qué va a acreditar? lo que más les cuesta es el tema, es pedir. Por ejemplo, yo hago asesoramiento a empresas donde trabajan muchas personas extranjeras y que si bien cuentan con los recursos, igual les es súper molesto a los dueños tener que mostrar todos estos documentos. Les piden, si no tienen fotocopia del folio real, además, fotocopia del pago del último impuesto y fotocopia del contrato de alquiler y fotocopia de la cédula del titular. Entonces, este realmente es un óbice para todas las personas que quieren regularizarse, ¿no? Simplemente comentarte esto y nada. No, no, todavía no veo en el tema del chat alguna consulta adicional, digamos, sobre eso. Entonces, me parece que podamos pasar al tema de los casos. Creo que quedó todo claro. Perfecto. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, sí, perfecto. Ya, muy bien. Bueno, el caso 1, y voy a dar lectura. Si alguien tiene alguna duda, por favor, en este caso que ya es más compartir ciertas prácticas, y me interrumpe sin ningún problema. En el caso 1, la familia López decidió migrar a Bolivia. Ellos son de nacionalidad colombiana, ingresaron en calidad de turistas y decidieron acogerse al acuerdo de residencia Mercosur. Al dar inicio a su trámite en la oficina de migración, les observaron su sello de ingreso de Bolivia, puesto que en el sistema de flujo migratorio el sello figuraba como salida y no como entrada. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Doctor, ¿puede poner la siguiente diapositiva? Ya la pasé. Ok. En las oficinas de migración les dijeron que tenían que redactar una nota para que se subsane dicho aspecto y hasta que no fuera subsanado no podían iniciar el trámite de residencia Mercosur. Actualmente se encuentran en condición migratoria irregular, puesto que no hay respuesta a sus notas. En este caso, no sé si alguien quiere conversarlo, quisiera tal vez compartir cuál es su punto de vista sobre este caso. A ver, tenemos una consulta de la doctora Jimena Prudencio. Dice, me gustaría que puedas orientarnos en las visas consulares. Bueno, esto lo vamos a ver después. Sobre el caso específico, yo te la voy a decir la consulta después de que veamos el caso. O sea, entendemos que el tema de la permanencia Mercosur es independiente de la situación migratoria, digamos. O sea, si puede ser irregular, puede estar 20 años o 25 años en Bolivia ilegal o irregular, pues el término correcto es irregular, pero para efectos didácticos, digamos, algunos le dicen ilegales, son irregulares.
y no acredita, o sea, no tendrían la necesidad de acreditar el tema de un sello de ingreso o salida. Lo único que importa es el tema de que estén en Bolivia, iniciando su trámite de inmigración. Pero bueno, no sé cómo lo ves tú. Así es, doctor. Ahí vemos una directa vulneración porque se les ha pedido requisitos que de acuerdo a la normativa y en el marco del acuerdo Mercosur no se exigen. Y además que ha sido un error directamente de la administración pública al poner o al registrar un sello de ingreso en su sistema de flujo migratorio como si fuera un sello de salida. Entonces, esto es totalmente atribuible a la administración, pero lamentablemente en la cancha, eh, bueno, no se puede actuar de esa manera, ¿no? Ellos ahora están en condición migratoria irregular aún, han presentado las quejas a la Dirección General de Migración, la Dirección General ya está tomando cartas en el asunto, pero es el hecho de que ya ha habido una vulneración. ¿Por qué? Básicamente por falta de información del servidor público al revisar los documentos iniciales, al no saber que al ser un acuerdo de residencia Mercosur no tenía por qué haberle pedido ese requisito adicional, ¿no? Hay una pregunta también que han lanzado en pantalla, pero no sé si es sobre el tema o eso lo vamos a ver después. Preferiría, creo que tienes en tu presentación un caso más. Veamos Sí, el tema, veremos el tema de los casos y después te voy a generar las preguntas ya en general del tema de la exposición que has presentado, por favor. perfecto. Entonces nos vamos al caso 2. Dale. Maite es de nacionalidad brasilera y es estudiante de medicina en Bolivia. Ella contaba con una residencia temporal de 2 años, Mercosur. Sin embargo, por motivos de la pandemia, tuvo que ausentarse a su país de origen por más de 90 días. Al retornar a Bolivia, ingresó como turista, estuvo 90 días y tuvo que retornar a su país por motivos de salud. Posteriormente, en el mismo año, retornó a Bolivia y le admitieron su ingreso como turista nuevamente con una autorización de 30 días. La siguiente, por favor. Para regularizar su condición migratoria como estudiante, decidió tramitar una permanencia temporal de 1 año por estudio. Sin embargo, le negaron el inicio del trámite, argumentando que ingresó la última vez a Bolivia en calidad de turista de forma incorrecta. A la fecha se encuentra en condición migratoria irregular. En este caso vemos que sí siguen habiendo ciertas acciones por parte de servidores públicos que no conocen la normativa. Por eso es muy importante el tema de la capacitación, ¿no? Capacitarnos continuamente todos los días aprendiendo. Nadie es todólogo, nadie es que sepa todo, pero es que por estos temas, por ejemplo, en el caso de puestos de control migratorio, aeroportuarios y fronterizos, tienen que conocer que si una persona ha estado más de 90 días en 1 año, no le pueden otra vez poner un sello de 30 días como turista. Y esto es una responsabilidad de la administración pública y no de la persona, ¿no? De acuerdo, María Eugenia. Mira, o sea, casos de la complejidad, porque estos casos que tú has presentado son bastante complejos, digamos, o sea, tienen una especificidad muy grande en el tema de migración, que por supuesto los compañeros que desarrollamos el trabajo a nivel nacional, no conocemos tanto el tema de esa especificidad, digamos, del tema normativo y específico del tema de migración. Por eso es importante, digamos, que cuando tengan casos de esta índole, o sea, cuando sean preguntas muy específicas, puedo decirte, ayer los compañeros del Beni me pasaron el tema de un caso sobre el tema de una inversión, o sea, del no acceso de derechos de un ciudadano boliviano porque había nacido en Brasil. Y tú sabes que en el tema del Brasil hay la inversión de nombres, digamos, primero ve el apellido materno y después el paterno. Entonces son Exacto. casos muy específicos y en eso le rogaríamos que coordinemos acciones comunidad. O sea, tenemos algún conocimiento, digamos, sobre cómo poder tratar esos temas. Y es importante esa coordinación que tenemos. La asistencia la van a hacer ustedes. La representación va a tener que hacerlas ustedes ante las oficinas de migración departamental, ante las fronteras, ante los puestos, porque son bastante arbitrarios en muchos casos. Y lo conocemos porque hemos sido parte en algún momento de esas situaciones. Entonces, esa coordinación y esa cooperación, y si algo no sabemos, podemos, digamos, de alguna manera igual consultarlos, digamos,
a expertos como María Eugenia, que en este caso podríamos, con tu permiso y con mil disculpas, poder ver algún tipo de solución, digamos. Vamos a las preguntas específicas. ¿Qué te parece, María Eugenia? Mira, la doctora Jimena Prudencio pregunta, me gustaría que puedas orientarnos sobre la visa consular. Si la persona no la obtiene en el consulado, ¿puede obtenerla en un punto migratorio? Esto depende mucho de la actividad que vaya a desarrollar en Bolivia. En el caso de que sea por turismo, sí es aplicable, pero si es por otros motivos, solamente la puede otorgar la representación consular. Ok. En ese caso, lo que podría hacer es obtener una permanencia transitoria, ¿no? Una autorización de ingreso, si fuera en el caso de turismo, ¿no? Que puede En el emitir caso de migración turismo, sí. en un puesto de control fronterizo aeroportuario terrestre. Y en el caso de que no sea turismo, ya tiene que ingresar sí o sí con una visa consular, ya sea de estudio, trabajo o de familia, ¿no? Exactamente. A ver, te voy Sí, a pasar gracias. la otra pregunta. Perdón. Vamos a la siguiente pregunta de Juan David Chura, de nuestro compañero de la Oficina Nacional. Dice, buenas noches, doctora María Eugenia. Mi amigo es boliviano de nacimiento. Se fue a Suiza a sus 18 años, retornó a Bolivia a sus 40 años, en 2016. Le dieron carnet de identidad con código E de extranjero y residencia temporal y luego permanente, lo cual le generó una serie de problemas al momento de hacer sus trámites en Bolivia. Inclusive le negaron heredar sus terrenos de sus padres. ¿Eso es posible? ¿Existe un plazo en la norma para ausentarse de nuestro país? Y esto hablando siendo boliviano, ¿no? Claro, en realidad lo que pasa son de muchos, esto pasa con muchos bolivianos migrantes, por ejemplo, que se van a Estados Unidos, qué sé yo, deciden residir ahí, los papás con los niños chicos, y nunca los papás van al consulado de Bolivia, por ejemplo, en Washington o qué sé yo, que es Estados Unidos, a tramitar el certificado de nacimiento. Luego pasa el tiempo, los niños crecen, de jóvenes se vuelven papás, los padres mueren y los niños quedan con su nacionalidad americana y con que sí son bolivianos porque tienen padres bolivianos, pero no tienen ni un papel. Pero en este Entonces, caso, María Eugenia, lo que te dice David es que su hijo es, o sea, la persona de quien te está hablando era boliviana de nacimiento. ha nacido en Bolivia. Sí, dice, mi amigo es boliviano de nacimiento. Se fue a Suiza a sus 18 años recién y volvió a los 40 años, digamos. Y le han Pero dado una residencia. ahí el tema de falta de información también genera ciertas dificultades y malos procedimientos y malas prácticas. Por ejemplo, en este caso, él al llegar a Bolivia, si ha sido boliviano de nacimiento, le han dado un certificado de nacido vivo. No sabemos si sus padres habrían tramitado el certificado de nacimiento ante la instancia competente en esa época, que ahora es el Servicio de Registro Cívico, pero sí existe un procedimiento ahora en el CERESI para las personas mayores que tienen doble nacionalidad y son bolivianos, ya sea por padres o por nacimiento, para que puedan obtener su certificado de nacimiento. Entonces, en este caso, yo considero que ha habido una mala información y el amigo se ha presentado como suizo y nunca ha dicho que era boliviano, porque si en migración les hubiera dicho que era boliviano, considero que no era aplicable que tramite su permanencia temporal en esa instancia, ¿no? Sino directamente en el CERESI, ya su certificado de nacimiento para posteriormente hacer en el CEGIP la cédula y finalmente en migración el pasaporte si lo necesitaría. Totalmente de acuerdo, María Eugenia. Sin embargo, o sea, en el caso que mencionas, David, un boliviano es boliviano. O sea, así renuncia a la nacionalidad boliviana Exacto. expresamente, no deja de ser boliviano. Entonces, que se le haya otorgado el tema de una residencia es un caso raro, digamos. Creo que es un error tremendo que se ha tenido. Pero, claro, o sea, ahí ya meritaría el tema de una acción, yo qué sé, o sea, incluso puede seguir un proceso penal contra las autoridades porque obviamente que le han debido limitar muchos derechos. Entre tanto eso, no veo más preguntas, no sé si alguien más quiere hacer la consulta, directamente habilite su micrófono y consúltele a María Eugenia y nada, por favor.
Doctor, disculpe, ¿hay alguna otra pregunta de algún otro participante? Entiendo que no, María Eugenia, no hay más preguntas. Entonces, creo que con esto, agradeciéndote profundamente el tema de la información tan completa que nos has dado sobre el tema del organigrama, de las funciones, de los tipos de permanencias, ¿verdad? Nada, agradeciéndote profundamente nuevamente y a tu disposición para lo que requieras, creo que estaríamos cerrando el tema del tercer módulo. Te agradezco a la instancia a la que representas por la invitación. Y bueno, es un tema muy técnico que a veces parece complejo, pero realmente cuando le hayas el gusto, como tú y yo, que realmente es un tema que nos apasiona, es un tema muy bonito, ¿no? Muchas gracias, María Eugenia. Gracias a ti. En verdad Gracias que sí. a ti, Ale. Bueno, compañeros, la próxima semana cerramos el tema del cuarto módulo. Es la última clase que se va a dar el día viernes. Y ya viendo un poco más del tema de los casos particulares, que eso me encantaría que lo veamos. O sea, el tema de los casos complejos que se les han presentado a cada uno de ustedes. Entiendo que están las representaciones de frontera, el tema de las oficinas regionales y de las administraciones departamentales. Entonces, va a ser un conversatorio más como para ver temas específicos y el último módulo estaría dirigiéndolo yo. Les agradezco mucho el tema de su presencia y nada, que tengan un lindo fin de semana todas y todos. Ya vamos a pedir